Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula García. Hoy voy a hablarles sobre el ensayo del origen del hombre de Marino Artigas, pero de una manera un poco diferente. Lo siguiente que voy a hacer es, hice un cuento con respecto al ensayo para que sea una forma más fácil de entender y cuando se termine el cuento, cuando lo termine de leer, voy a dar una breve explicación, pero muy corta, de qué es lo que quise decir en el cuento con respecto al ensayo. Después de esto daré mis tres conclusiones y mis tres preguntas. Entonces, comenzando con el cuento se llama Los tres sabios y el origen del hombre. ¿Ok? Había una vez un joven curioso que viajaba en busca de respuestas sobre su existencia. Un día llegó a una antigua ciudad donde vivían tres sabios: el científico, el filósofo y el hombre de fe. Se decía que juntos conocían la verdad sobre el origen del hombre. Decidido a resolver su gran duda, el joven los visitó uno por uno. El científico y la historia de la evolución. El joven encontró al sabio de la ciencia, un hombre de bata blanca, rodeado de libros y frascos llenos de extrañas sustancias. Si quieres saber de dónde viene el hombre, dijo el científico, debes mirar el pasado. La biología nos ha mostrado que el ser humano no apareció de repente, sino que evolucionó a lo largo de millones de años. Su cuerpo cambió, su cerebro creció y con el tiempo se convirtió en el ser que hoy conocemos. El científico le mostró fósiles y mapas del ADN, explicando la evolución había formado al hombre desde ancestros comunes con los primates. La ciencia nos dice cómo el hombre llegó a ser lo que es, pero no puede responder si hay algo más en él que la materia, admitió el sabio. Para eso debe seguir buscando. Ahí quedó el primer sabio. El filósofo y la naturaleza del hombre. El joven siguió su viaje y encontró al segundo sabio, el filósofo, sentado bajo un árbol con un libro en la mano y la mirada pensativa. ¿Has aprendido sobre la evolución de tu cuerpo? Pero dime, preguntó el filósofo, ¿qué te hace diferente de los demás seres vivos? El joven pensó y respondió: puedo pensar, hablar, crear y preguntarme por el sentido de mi vida. El filósofo sonrió. Exacto. A diferencia de los animales, el hombre tiene razón y conciencia de sí mismo. No solo reacciona a su entorno, sino que lo comprende y lo transforma. Desde Aristóteles hasta Tomás de Aquino, los sabios han entendido que el ser humano es una unidad, cuerpo y alma racional. El hombre, el joven, comprendió que no era solo materia evolucionada, sino que había algo más en él, su capacidad de pensar y elegir libremente. Pero aún hay una pregunta que no has resuelto, dijo el filósofo. ¿Por qué existes? Para eso debes hablar con el último sabio, el hombre de fe y el sentido de la existencia. El hombre llegó al templo de la ciudad, donde encontró al hombre de fe, un anciano de mirada serena. Has aprendido cómo evolucionó tu cuerpo y qué te hace único como ser racional, dijo el anciano. Pero ahora debes saber algo más. Tu alma no proviene de la materia. El joven lo miró con curiosidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dotándolo de un alma inmortal. La ciencia explica tu cuerpo, la filosofía tu razón, pero solo la fe puede revelar tu propósito. Fuiste creado para amar y buscar la verdad. El joven sintió que su búsqueda había llegado a su fin. No había una sola respuesta, sino tres que juntas formaban una verdad completa. La ciencia le mostró su origen biológico, la filosofía su racionalidad y la religión su sentido trascendente. Con una nueva comprensión del mundo y de sí mismo, el joven partió de la ciudad.
sabiendo que el verdadero conocimiento no está en la contradicción, sino en la armonía entre estos tres caminos. Ya habiendo terminado el cuento, espero que le haya gustado mucho, profe. Voy a ir con la breve explicación de cada una de las visiones, como la ciencia, la filosofía y la religión. Bueno, según lo entendido en el ensayo, la teoría de la evolución es el mejor camino para decir de dónde viene el hombre, pero lo que pasa con esta es que esta solamente va a la respuesta biológica y de los materiales. ¿A qué va con esto? Que podemos saber que sí existió gente o Homo sapiens antes de nosotros por fósiles, por cosas que ya vimos, sí, pero solamente podemos saber sobre el ser que estamos viendo, sí, no sabemos nada de su interior, como su conciencia, su libertad o algo más allá de la materia. No sabemos nada más que eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que se dio a entender en el cuento, en la primera parte, que es, ok, sí, o sea, sí sabes que que existió algo, pero solamente porque lo podemos ver, pero no sabemos algo más allá de fósiles, de primates, ni nada de eso, ¿sí? Más cuando se habla de ciencia, no hablamos de conciencia, ni de racionalidad o del sentido de la vida, ¿sí? Entonces, esta sería como la primera parte de la explicación del ensayo. Desde el punto de la filosofía, o sea, sabemos que el ser humano es un ser complejo, ya que tenemos razón, conciencia de nosotros mismos y capacidad de elección libre, como libre albedrío, ¿sí? Además, Artigas se va mucho por la rama aristotélico-tomista de que todo ser tiene materia y forma, cuerpo y un alma racional. De materia y de forma, a lo que me refiero con la materia es el cuerpo, que el cuerpo sí lo podemos explicar con la evolución, con la ciencia que hablábamos anteriormente, pero cuando hablamos de forma estamos hablando de alma racional, ¿sí? El alma es inmaterial, por ende el alma piensa sin un cuerpo, pero ahí es donde viene la parte filosófica de esto, y es que nosotros tenemos capacidad de conocer la verdad, reflexionar sobre nuestra existencia y tener una vida pues en lo que cabe plena y buena, ¿sí? Entonces ahí ya se van conectando la ciencia y la filosofía. Entonces vamos ahora con la explicación del cuento de la religión. Bueno, yéndonos más hacia una parte más teológica, la teología cristiana sí nos dice que el cuerpo humano sí pudo haberse desarrollado por algún tipo de evolución, pero lo que es el alma, como dije anteriormente, el alma no puede surgir de la materia, ¿sí? Porque es inmaterial. El alma está creada directamente por Dios, ¿sí? Quiere decir que el ser humano no solamente es producto de la naturaleza somos, sino que también tenemos un destino espiritual y divino que es Dios, que es como toda esta parte espiritual y trascendental que tiene. Tenemos un propósito, que ese propósito, más allá de sobrevivir, es, o sea, sí es la supervivencia como seres humanos que somos, sino que encontrar como una parte espiritual que sería esta misma, como de conocer nuestra alma, conocer la verdad, que prácticamente es eso. Entonces, ya terminando con la explicación de cada uno de los tres cuentos, ahí nos da a entender el cuento y el ensayo que no solamente podemos tener tres opciones de, se creó por el Big Bang, se creó por Dios y se creó por, no sé, por la lógica. No, lo que nos quiere decir es que
todo es una unión, todo es un conjunto, ¿sí? Entonces, una viene tras de otra. Por ejemplo, primero el cuerpo, luego el alma y luego el entendimiento. Así es que se creó el mundo según Artigas y según lo entendió en el ensayo. Entonces, ahora vamos con las conclusiones y las preguntas que en este momento voy a dar como las conclusiones que acabo de dar, pero de una forma como más sintetizada, y luego vamos con las conclusiones. La ciencia explica el cómo de la evolución biológica del cuerpo humano. La filosofía explica el que somos un ser con cuerpo y alma. La religión explica el por qué existimos y nuestro destino trascendente, el propósito, ¿sí? Lo que podemos ver es que la filosofía y la religión van como más cogidas de la mano con la parte más trascendental y el sentido de la racionalidad, pero si queremos pensar, si queremos hacer algo, necesitamos de un cuerpo que es, ahí es donde viene toda la unión, todo el orden de la naturaleza que estábamos hablando, todo este orden de la naturaleza y todos estos procesos que son necesarios. Voy a proceder a leer mis conclusiones, que son unas conclusiones que van muy acertadas a la pregunta, a las preguntas coloniales que nos hacemos con respecto a nuestra existencia. Entonces, el origen del... Ok, yo me considero una persona... Bueno, me considero no, soy una persona cristiana. Entonces, claramente pues no creo que el ser humano haya salido así de la nada como de la evolución. Entonces, con respecto a mis creencias y a lo que creo, acá están mis conclusiones. Entonces, el origen del hombre no se puede reducir solo a la biología, claro. Aunque la evolución explica el desarrollo del cuerpo humano, no basta para comprender la racionalidad, la conciencia y el libre albedrío. O sea, no lo explica, porque lo único que hace la ciencia es ver un cuerpo, ¿sí? Ver solamente un cuerpo y ver cómo éste evoluciona, ¿sí? No me vas a explicar con la ciencia cómo pienso. No. La segunda. La filosofía complementa la ciencia al reconocer al hombre, ¿no? Desde la tradición aristotélico-tomista, se entiende que el ser humano es una unidad cuerpo y alma racional, lo que hace que se distinga de otros seres vivos. Aunque otros seres vivos también tienen materia, tienen accidentes, tiene todo lo que constituye una sustancia y un ente, ¿sí? Bueno, tercera conclusión. La religión aporta el sentido trascendente de la existencia, esta parte como divina, esta parte espiritual del ser, mientras que la ciencia y la filosofía explican la biología y la racionalidad del ser humano. La fe enseña que el alma es creada por Dios y que el hombre tiene un propósito más allá de lo material. Siento que estas conclusiones son muy aterrizadas para una persona cristiana, porque reconoce que lo que sentimos y lo que esperamos a llegar a ser es con respecto a Dios, que Dios es el punto de partida de todo, ¿sí? Obviamente esto no es lo que quiere decir el ensayo, sino que el ensayo quiere dar a entender que todo es una unión, que nada es primero que algo, o sea, pues sí, según como el cuerpo, pero es como un proceso, ¿sí? Pero, ok, vamos con las preguntas para la reflexión, ¿no? Que es, si la ciencia explica la evolución del cuerpo humano, esta también puede explicar el origen de la conciencia y la libertad. Y sí, ¿cómo sería esa forma de investigar, de experimentar con el conocimiento humano? Por ejemplo, pongamos este ejemplo que es muy llegado a la parte familiar mía, y es que cómo piensa una persona que tiene demencia y Alzheimer. Eso lo puede hacer